Bien, en este vídeo vamos a estudiar cómo son la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple. Aquí he escrito la expresión de la posición de una partícula que describe un movimiento armónico simple, x de t igual a por coseno de omega sub 0t, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí vamos a dibujar la gráfica de x de t. En este caso hemos tomado la amplitud a igual a 1 metro y el periodo de la oscilación igual a 1 segundo, de tal forma que tenemos esta sinusoide que veis, de la cual he dibujado aquí un ciclo. ¿De acuerdo? Es decir, fijémonos que aquí llegamos a el tiempo igual a 1 segundo, que es un periodo. Aquí estaríamos en la mitad del ciclo, que esto sería medio periodo, que es 0,5 segundos. Aquí estaríamos en 3 t cuartos y aquí estaríamos en t cuartos. Bien, entonces, si aplicamos la definición de velocidad, la función velocidad sabemos que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto, derivando la expresión, es igual a menos a por omega sub 0 y por el seno de omega sub 0 t. Bien, aquí dibujamos esa función. Vemos que tiene forma también de sinusoide, es decir, viene dada por una función seno y tiene este aspecto. Es importante darse cuenta de que al ser un seno, pues tiene como un desfase con respecto a la forma de la función coseno, pero en el fondo es la misma sinusoide, con otra amplitud, con otra fase, ¿verdad? Un desfase porque vemos que los pasos por cero de la velocidad coinciden con máximos y con mínimos de la posición, o lo que llamamos elongación, que es lo mismo, pero esencialmente es una sinusoide. Si volvemos a derivar para obtener la aceleración, que sabemos que viene dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, bueno, pues derivando de nuevo esta expresión, lo que obtenemos es menos a por omega sub 0 al cuadrado y por el coseno de omega sub 0 t. Y esta es la gráfica de esa función. Vemos que es un coseno pero con signo negativo, es decir, tiene, vamos a decir, la misma dependencia que la propia posición, que la propia elongación x de t, pero tiene invertido el comportamiento, es decir, los máximos de elongación se corresponden con mínimos de aceleración y viceversa. Entonces, para visualizar bien lo que quiere decir este comportamiento de la velocidad y de la aceleración, y para hacer más intuitivo estos comportamientos, vamos a imaginar que tenemos una masa unida a un resorte, de tal forma que describe un movimiento armónico simple oscilando en torno a la posición de equilibrio, que sería x igual a 0, en la cual el resorte está sin ninguna tensión. Y vamos a imaginar que en el instante inicial, en t igual a 0, tenemos el resorte estirado hasta la posición x igual a 1 de la masa, ¿de acuerdo? Es decir, la masa unida al resorte está en x igual a 1 en esta situación, en t igual a 0, y a partir de aquí soltamos la masa y dejamos que oscile en torno a x igual a 0. Sabemos que lo hará según un movimiento armónico simple con una amplitud 1. Entonces, el instante inicial sería este de aquí, es decir, correspondería a x igual a 1, es decir, a un máximo de elongación. La velocidad vemos que sería igual a 0, es lógico que sea 0 porque partimos del reposo, como hemos dicho, y la aceleración tendría una magnitud máxima, pero sería de signo negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fuerza del resorte sería máxima, pero hacia la izquierda. Eso quiere decir que la aceleración también apuntará hacia la izquierda. Sería esta flecha verde, ¿de acuerdo? La aceleración. Y al apuntar hacia la izquierda tendrá signo negativo. Bien. Unos instantes después estaríamos en esta posición. Es decir, tendríamos
estaríamos, pues, vamos a llamar t sub 1 a este instante, ¿de acuerdo? Aquí es t igual a t sub 1, sería una posición que estaría entre 0 y un cuarto de periodo en el tiempo, y en esta situación la masa estaría, o el resorte mejor dicho, ya no estaría con un estiramiento máximo, sino que estaría todavía con un cierto estiramiento, pero ya estaría más cerca de la posición de equilibrio. Por lo tanto, eso quiere decir que, por un lado, tendríamos que la velocidad no sería cero, porque ya como consecuencia de la fuerza, o mejor dicho, de la aceleración que ha ido adquiriendo desde el instante inicial, pues ha adquirido una cierta velocidad, por lo tanto la velocidad vemos que no es cero, y la aceleración, pues como la fuerza aquí no es tan grande como al principio, porque el resorte no está totalmente estirado, sino que tiene un menor grado de estiramiento, pues la aceleración pues seguirá apuntando hacia la izquierda, pero no será tan grande en módulo como en el instante inicial. Entonces este punto t sub 1 correspondería a esta situación, ¿vale? Para la x, y si la prolongamos hacia abajo, coincide con esta situación, es decir, con una velocidad que ya no es cero, pero que vemos que es negativa, apunta hacia la izquierda, ¿vale? Y lo mismo pasa con la aceleración, también es una aceleración negativa. Aquí, cuando la flecha de la velocidad o de la aceleración apunta hacia la derecha es positiva, y cuando apunta hacia la izquierda es negativa, porque hemos definido el sentido de la x positivo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, si continuamos avanzando en el tiempo, llegamos a un instante en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio, x igual a 0. Y esto va a suceder, sabemos que va a suceder exactamente cuando t valga un cuarto de periodo, es decir, estaríamos en esta situación. En esta situación, por lo tanto, t igual a t mayúscula cuartos, ¿de acuerdo? Y al pasar por la posición de equilibrio, ¿qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder que si prolongamos en la gráfica vemos que pasamos por un pico negativo de velocidad, es decir, un valor máximo de módulo de velocidad, pero con sentido negativo, es decir, hacia la izquierda. Lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? Es decir, aquí la velocidad pasaría por un valor máximo hacia la izquierda, y en cuanto a la aceleración pasaríamos por cero, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasamos por cero? Bueno, se puede entender físicamente muy bien porque aquí la aceleración es cero, ¿de acuerdo? Porque al estar en la posición de equilibrio la fuerza del resorte es cero. El resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, como la fuerza es cero, la aceleración, que es igual a la fuerza dividida por la masa, también va a ser cero. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí se me ha olvidado poner antes que en la posición inicial v es igual a 0. Bien, continuamos entonces avanzando en el tiempo, y unos instantes después vamos a estar en una situación en la cual el resorte ya ha comenzado a comprimirse, es decir, la partícula que describe el movimiento armónico simple ya está a la izquierda de la posición de equilibrio, por lo tanto el resorte está con una cierta compresión, y estaríamos más allá de t igual a t cuartos. Estaríamos en una situación, pues más o menos, vamos a decir, por aquí, ¿no? Por esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Bien, pues en esta zona vemos que la posición x es negativa, como corresponde a estar a la izquierda de x igual a 0. Vemos que la velocidad también es negativa, y vemos que la aceleración es positiva. Vamos a ver, la velocidad es negativa porque seguimos con un movimiento hacia la izquierda, consecuencia de la aceleración que hemos ido acumulando en todo el tiempo desde t igual a 0.
Es decir, tenemos una cierta inercia en la masa de la partícula que todavía le lleva a moverse hacia la izquierda en esta situación. Pero aquí la aceleración comienza a ser positiva. Porque de hecho la fuerza también empieza a ser positiva, empieza a apuntar hacia la derecha. Porque el resorte está empezando a comprimirse y por lo tanto ejerce una fuerza de frenado sobre la masa. ¿De acuerdo? Aquí vemos muy claramente en la gráfica que esto es así. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos la película y llega un instante en el cual la partícula alcanza la máxima compresión del resorte que se va a corresponder con la máxima elongación hacia la izquierda, es decir, x igual a menos 1. Y eso se va a producir, sabemos que va a ser, bueno, aquí perdonadme, el punto anterior le vamos a llamar t sub 2, ¿de acuerdo? Este punto de aquí vamos a llamarle t sub 2. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo en esta posición, va a corresponder a t igual a medio periodo. Cuando el resorte se ha comprimido al máximo y se ha alcanzado la excursión negativa, la excursión más negativa de la x, se ha llegado a medio periodo, a medio ciclo. Estaríamos en esta situación de aquí. En esta situación de aquí tenemos que la velocidad se hace cero, lo cual es lógico porque se ha ido frenando y al llegar aquí, que es el instante en el cual se alcanza la máxima elongación hacia la izquierda, bueno, pues lo que va a suceder es que hay un cambio del sentido del movimiento. Pasamos de movernos hacia la izquierda a movernos hacia la derecha, por lo tanto la velocidad es cero. Es un instante en el cual se queda frenado instantáneamente el punto que se mueve y cambia de sentido de movimiento, de izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a poner que en esta situación la velocidad es igual a cero. Y la aceleración, vemos que, prolongando la línea del tiempo aquí, vemos que pasa por un máximo, por un pico positivo. Entonces la aceleración aquí, vemos que es esta flecha verde, es máxima. Lógicamente es máxima porque la fuerza del resorte que está comprimido al máximo también es máxima hacia la derecha. Bien, continuamos entonces avanzando en el tiempo y llegamos a esta situación. A partir de aquí comienza a moverse hacia la derecha y estamos en una situación como por ejemplo podríamos estar aquí, ¿no? Una situación en la cual la posición empieza a ser un poco menos negativa, un poco más cerca del punto de equilibrio, aunque todavía estamos en la zona negativa de las x. Aquí la velocidad será positiva y también será positiva la aceleración. Este instante vamos a llamarle t sub 3, ¿vale? Entonces en t igual a t sub 3 tenemos, por lo tanto, que la velocidad es positiva y tenemos que la aceleración también es positiva. Las dos apuntan hacia la derecha. El resorte se está recuperando, está empujando a la masa hacia la derecha y la está también acelerando. Por lo tanto, velocidad y aceleración son positivas. Aquí, en esta nueva posición, volvemos a pasar por la posición de equilibrio. Se correspondería con este instante, 3t cuartos, ¿de acuerdo? T igual a 3t mayúscula cuartos. Y como pasamos por la posición de equilibrio, pues sabemos que, por un lado, siempre que pasamos por la posición de equilibrio, la velocidad tiene un valor máximo en magnitud, ya sea positivo o negativo, y sabemos que también la aceleración será cero, será nula, porque en ese instante la fuerza del resorte es nula. Entonces la aceleración es nula. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ponerlo que la velocidad
sería máxima hacia la derecha y la aceleración sería igual a 0. Bien, continuamos avanzando en el tiempo y aquí ya sobrepasamos la posición de equilibrio. Estaríamos en un punto como este de aquí, vamos a llamarle t sub 4 a este punto, ¿de acuerdo? Y la x ya, a partir de aquí, tiene un valor positivo, estamos a la derecha de la posición de equilibrio. La velocidad tendrá un valor positivo porque la masa se sigue moviendo hacia la derecha, por lo tanto la velocidad es positiva, apunta hacia la derecha, aunque ya la velocidad no es tan grande como cuando hemos pasado por la posición de equilibrio. Ya estamos empezando a ver que la masa se va frenando porque el muelle, el resorte, se está estirando y por lo tanto empieza a ejercer una fuerza de frenado hacia la izquierda. Y por su parte, ¿qué pasa con la aceleración? Pues la aceleración aquí ya comienza a ser negativa porque es lo que acabamos de decir. Empieza a haber cierto frenado, empieza a haber una fuerza hacia la izquierda que se opone al avance hacia la derecha de la masa. Por lo tanto, aquí la aceleración la dibujamos hacia la izquierda. Y esto, el instante que hemos llamado t igual a t sub 4 en la gráfica. Bien, y finalmente completamos el ciclo cuando de nuevo la masa alcanza la posición de partida en la cual la elongación valía x igual a 1, era máxima, ¿de acuerdo? Esto sucederá entonces para t igual a t mayúscula, es decir, cuando t vale un periodo completo. Correspondería entonces a esta situación de aquí, ¿de acuerdo? T. Y en esta situación, pues de nuevo tenemos que la velocidad es 0 y la aceleración pasa por un pico negativo, por un mínimo. Es decir, es exactamente la misma situación de partida. La vamos a poner igual, es decir, v igual a 0. Y vamos a dibujar el vector aceleración hacia la izquierda como una flecha que representa una aceleración máxima hacia la izquierda. Por lo tanto, vemos que hemos analizado una serie de fotos, de fotografías a lo largo de un ciclo del movimiento armónico simple y hemos estudiado, hemos pensado cómo es la aceleración y la velocidad en cada uno de esos instantes representativos y espero que de esta forma te puedas hacer una idea de cuál es la relación entre la posición, la aceleración y la velocidad del movimiento armónico simple que viene dado por estas expresiones que hemos deducido mediante derivación respecto al tiempo, pero que también hemos razonado en términos dinámicos y en términos de las gráficas que tenemos aquí a la derecha.